Buenas, hoy vengo a ponerme el día con los wrap-up y es que no he subido ninguno en lo que llevamos de 2020. Se me retrasó el de enero y ahora se me está retrasando el de febrero, así que en esta semana y la siguiente intentaré subir los dos wrap-ups, el de enero y de febrero, para un poquito ponerme al día. Voy a intentar hablar lo mejor que pueda de las lecturas que hice en enero, porque me apetece mucho pues recomendarlas, ¿no? Porque fue un mes bastante bueno. Del primer libro que voy a hablar sí muy poquito porque realmente fue una lectura de 2019, pero la acabé en 2020 porque no me quedó más remedio, no tuve más tiempo. Y ya hablé un poquito de ella. El libro es El templete Venus House de Agatha Christie. En esta novela un matrimonio adinerado decidirá hacer una feria e invitar a mucha gente famosa, ¿no? Mucha gente con dinero, con recursos, ¿no? Gente un poco de postín de la época, ¿no? Para hacer una especie de feria en la que haya muchos espectáculos, muchos shows, y entre estas personas invitarán a una mujer que es una escritora de novelas policíacas, de misterio, de thriller, asesinato, en fin, todas estas cosas, lo que queráis. El caso es que esta mujer, que se llama Ariadne Oliver, es un claro reflejo, creo yo, de lo que es Agatha Christie. Me parece muy interesante de que de alguna manera meta un personaje que es un poco como ella, ¿no? Esta mujer decidirá montar un show que consistirá en hacer como un juego que es atrapa al asesino, ¿no? Se propondrá un crimen, habrá una víctima ficticia y los demás tendrán que descubrir qué ha pasado, quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho, como si fuera una especie de Cluedo. El caso es que esta víctima acabará siendo una víctima real y ahí pues empezará a pasar lo que tiene que pasar. A mí me ha gustado mucho, como digo, ha sido de esos libros de Agatha Christie que me han gustado bastante y que creo que se podía ir intuyendo las cosas que van pasando, y el final me gusta también mucho. En segundo lugar vamos con una cosa muy importante que he leído este año y que me ha encantado. El libro en cuestión es Tormenta de Jay Kristoff y pertenece a la trilogía La Guerra del Loto. Es la primera parte y me ha gustado un montón. Aunque a priori pudiera parecer una distopía más, no lo es, porque es como llevar todos estos avances futuristas y tecnológicos que solemos ver en la ciencia ficción, llevarlo como una época pasada, que en este caso es el Japón feudal, y pues mezclar eso, ¿no? Como una época pasada, una era pasada donde no habían esos avances, con avances tecnológicos que son o del presente o incluso de un futuro que todavía no existe, ¿no? El género es steampunk y es eso, ¿no? Cuando mezclas pues épocas pasadas con avances tecnológicos futuristas propios pues de la ciencia ficción, ¿no? De las novelas distópicas o de ciencia ficción, ¿no? El caso es que yo soy muy fan de Japón, soy muy fan de la época feudal, ¿no? De los samuráis y todo este rollo de Japón. Y creo que mezclar esas dos cosas no lo había hecho nadie nunca. El género del steampunk se centraba mucho en la época victoriana. Y yo creo que es muy guay que por fin un autor lo haya llevado a esto, porque no lo había hecho nadie antes, o yo al menos no lo conocía. Y no sé, me parece que la mezcla es espectacular. La historia nos va a hablar de Yukiko, que es una niña que tiene el poder de hablar con los animales. Y vamos a ir descubriendo un abanico muy amplio de personajes que giran alrededor de ella. Yukiko vive en un Japón contaminado por los avances tecnológicos. Han estropeado la ciudad se cae a trozos, ya no hay cultivos, las tierras están podridas. Digamos que la gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene recursos. Y los únicos, ¿no?, que tienen pues el poder pues son los líderes, ¿no? Son los únicos que no pasan necesidades y bueno, manejan un poco la ciudad. Por una parte vamos a tener al principal, que es el shogun, digamos que es como una especie de emperador, ¿no?, que maneja sobre todo y manda sobre todo. Luego vamos a tener una especie de colectivo, entre comillas, religioso, que es el encargado de todos los avances tecnológicos, que se llaman los hombres del gremio, que aportan un poquito pues esa visión fanática, religiosa que muchas veces nos encontramos en estas clases de sociedades, ¿no?, tan dictatoriales, y me parece muy interesante cómo está reflejado. Y luego vamos a tener diferentes clanes dentro de una misma ciudad, ¿no? Los clanes se van a dividir en el clan del tigre, del zorro, del dragón y del fénix. Y estas personas que pertenezcan a diferentes clanes deberán rendir respeto no a su clan, pero sobre todo al shogun, que es el emperador que hemos hablado. Luego habrá personas que no pertenezcan a ningún clan y estas serán consideradas las más bajas castas. Además de todo lo que tiene esta novela, también tiene la fantasía propia de la mitología japonesa, ¿no? De las bestias japonesas, los dragones, los arashitoras, que son
animales que son mitad tigre, mitad como águila, una especie de medio pájaro, medio tigre. Este animal será muy importante porque se supone que se extinguieron hace mucho tiempo, pero al shogun, después de tener un sueño, se le ocurrirá la idea de tener uno y amaestrar uno para hacer como si fuera un caballo, ¿no? Que pudiera montar y llevar, ¿no? El caso es que obligará a un grupo de samuráis o ex samuráis a capturar uno, y si no lo consiguen, pues la pena será la muerte. Esta es la premisa básica, no voy a contaros muchas cosas porque tampoco quiero liaros con detalles. El caso es que es una novela en la que hay muchísima acción, que hay muchísimos personajes súper interesantes, que pasan muchísimas cosas, que la trama es muy rica en detalles, que es muy rica en trasfondo, que no sé, que está muy bien hecho todo el rollo de la mitología japonesa, de los dioses, de las supersticiones, de los animales, de las bestias que existen. Luego hay una cosa que me gustó mucho, y es que estoy muy acostumbrado a que cuando me ponen en una protagonista femenina en novelas o en sagas de acción, normalmente es un estímulo para que tú veas que la mujer también puede pelear, ¿no? Y luchar. Pero luego cuando empiezas a leer la novela te das cuenta de que la única que lucha es ella. Y luego todos los demás son hombres y el resto de mujeres no hacen nada. Entonces te das cuenta de que le ponen como un rol masculino a la protagonista para que te creas, ¿no? Que ella sea así, que sea diferente a las demás, ¿no? Al final cae lo mismo, ¿no? De que ella pelea porque no parece una mujer, porque es diferente. Y eso siempre me ha dado a mí mucho coraje. Pues en esta novela no es así. En esta hay muchísimas mujeres que pelean, igual que hombres. De hecho, los personajes que más me han gustado a mí son mujeres, 3 de hecho, y las 3 pelean. Así que todos los personajes que sean fan de Japón, de la época feudal japonesa, de la mitología de dioses y de bestias y de lo que sea, del folclore pues más típico japonés, ¿no? Y a todo el mundo que le llame la atención el género steampunk, pues esta es su trilogía. El tercer libro que leí fue un clásico que llevaba mucho tiempo queriendo leer, y es El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. No leí esa edición porque esta edición es como un poquito juvenil, y por eso cogí otra edición en la biblioteca que parecía mucho más actual y mejor hecha, ¿no? Como menos censurada, ¿no? Si bien la idea me gustó, y me gustó mucho el dilema, ¿no? El debate moral, ¿no? Que expresa, ¿no? De la dualidad de las personas, de cómo muchas veces necesitamos hacer según qué cosas y no las hacemos por el que dirán, por la imagen que proyectemos. Oprimirse, ¿no? A uno mismo en las cosas que quiera hacer, o incluso que te oprima a alguien, puede desembocar, ¿no? En que al final pues salga la bestia mucho más grande de lo que hubiese salido si hubiese sido algo natural, ¿no? Creo que me gustó mucho esa idea, ¿no? De cómo la opresión corrompe más que el hecho de comportarte libremente a lo que disfrutes, ¿no? Eso creo que el debate es muy interesante, pero creo que hace esos libros que pierde impacto si ya sabes el final y si sabes de qué va, y creo que es lo que me pasó a mí. Entiendo su valía, creo que tiene algunos pasajes que dan escalofríos, pero sí es verdad que me faltó pues ese algo que me aportara algo que yo no supiera ya. Yo sabía cuál era el debate, sabía cuál era la trama, sabía cuál era el final. Lo único que me sorprendió fue que no sabía que digamos que los cambios, por así decirlo, eran deseo a priori, ¿no? De Jekyll, ¿no? Esos cambios de Jekyll a Mr. Hyde inicialmente eran deseados. Eso sí me llamó la atención porque no lo había visto así nunca o no lo recordaba. Pero el resto no me aportó nada que no supiera. Como digo, creo que es un clásico importante, se lee súper rápido, es súper ameno, es muy cortito. Pero como digo, no creo que vaya a sorprender a nadie o a casi nadie. El siguiente libro que leí es realmente un cómic y es una de las cosas más maravillosas que he leído jamás. O sea, es una cosa espectacular. El cómic en cuestión se llama Persepolis y es de Marjane Satrapi. Yo creo que a día de hoy todo el mundo conoce este cómic, aunque no lo haya leído, ha tenido una fama brutal, ha aparecido en todas partes, y es de esas cosas que uno antes de leerla tiene miedo de que sea solo fama o buena promoción y que te dé un bajonazo cuando lo lea. Pero creerme que para nada es así, o sea, es espectacular, merece cada segundo de fama y de promoción, lo merece, porque es una maravilla. Nos va a hacer un rápido recorrido de Irán, ¿no? De cómo ha evolucionado desde que era Persia hasta que es el Irán de hoy en día. Nos va a hablar un poco del Irán que creemos conocer, que realmente no conocemos, ¿no? Nos va a contar que el retroceso tan importante que ha tenido en términos de derechos humanos Irán en los últimos años, y sobre todo con relación a la mujer,
no es solo problemática de que allí haya entrado un partido pues antiprogresista, ¿no? Y que haya hecho que vuelvan atrás muchísimos años, sino que este partido ha entrado ayudado por gente occidental y la única intención de este país de Occidente, que era Reino Unido, era conseguir los recursos que tienen esos países, porque al ser países más pobres a Occidente le encanta enriquecerse con esto, y me parece que es una idea muy interesante que quede clara ya de una vez. Es importante que la gente sepa que los países pobres existen porque los países ricos se aprovechan de eso, y me parece muy interesante, y es lo que se refleja en este cómic, como ellos viven peor para que nosotros vivamos mejor, y eso es una realidad que es así. Y es importante que la gente lea este libro porque es de esos libros que te educan. Luego el libro también te va a hablar del tema central, que es el machismo, cómo se vive allí, cómo lo vive ella, cómo lo vive una familia con unos padres progresistas, y cómo lo vive una familia con unos padres pues atrasados en esa cultura que castiga a la mujer, ¿no? Además, la autora tiene una cosa muy importante, y es que dentro del drama sabe contarte las cosas de una manera que incluso haya pasajes divertidos y te rías, ¿no? Hay pasajes que a mí me parecieron espectaculares, y sobre todo por eso, ¿no? Por la mezcla entre drama y comedia, ¿no? Que no todo el mundo sabe mezclarlas tan bien como esta mujer. Otra cosa muy interesante es que la autora critica el fanatismo religioso, lo critica en Irán, pero cuando viaja a Occidente huyendo de ese fanatismo religioso que lo obliga a ponerse un velo, que lo obliga a que no pueda salir a la calle sin un hombre al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ella llega a Occidente y no le queda más remedio que buscar residencia en un colegio de monjas, descubre que el fanatismo religioso no es una cosa solo árabe. Nos gusta criticar mucho la religión árabe o otro tipo de religiones que nos parecen muy extremistas, pero aquí también tenemos religión y podemos ser igual de extremistas, y este libro también lo refleja muy bien. Creo que es un regalo maravilloso para regalar a cualquier persona en el día del libro, en un cumpleaños, en una Navidad, sin ningún tipo de motivo aparente, simplemente por regalar ese libro, porque de verdad que todo el mundo debería leer. Lo siguiente que leí fue otra trilogía espectacular, que es la trilogía de Klaus y Lucas, que la componen El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Me encantaron, me parecieron una maravilla, pero no voy a hablarlo de ellos porque ya hice un vídeo hablando de la trilogía y no voy a repetirme. La dejaré por abajo o en la i, no sé muy bien, pero bueno, el caso es que estará en algún lado para que podáis verla si queréis. Pero como he dicho, me encantó. Agatha Christie es una autora espectacular que todo el mundo debería leer, y que como un poquito te da mucho, y eso siempre es bonito. Luego leí un libro que se llama Lectura Fácil, de Cristina Morales, que tiene la premisa un poco de fomentar que la lectura pueda ser entendible por todo el mundo, ¿no? Y que pueda ser accesible para todas las personas. O sea, una lectura que no sea difícil, ¿no? Para que cualquier persona, a cualquier edad, a cualquier nivel de estudios, a cualquier nivel de lo que sea, pueda entenderlo, ¿no? La idea me parece muy interesante, aunque yo creo que el libro no consigue en gran parte eso que quiere, ¿no? Creo que hay capítulos que sí lo consigue y capítulos que no lo consigue, ¿no? La historia nos va a hablar de 4 mujeres, Nati, Marga, Ángels y Patricia, que tienen lo que se considera judicialmente una diversidad funcional, y nos va a hablar un poco sobre su lucha a la hora de que sus voces, ¿no? tengan derechos, ¿no? Que ellas tengan derecho a que sus voces sean escuchadas y que tengan capacidad de decisión, ¿no? sobre su vida. Nos van a explicar un poquito a través de sucesos que pasan cómo ellas se expresan, cómo ellas sienten, ¿no? Cómo ellas tienen voz para decir lo que quieren, pero cómo el Estado, al considerarlas incapaces, no les permite, ¿no? que decidan sobre ellas mismas, ¿no? Me gustó mucho la parte en la que critica cómo tratan a estas personas en las residencias, porque muchas veces no se las tienen en cuenta, simplemente son personas a las que hay que calmar, y solo se calman a través de medicamentos, de pastillas, de cosas que las bajen, ¿no? Y que a fin de cuentas estén como drogadas, ¿no? Me parece que es una crítica necesaria porque da voz a personas que normalmente no la tienen o no le dejan tenerla, y me parece que fue un libro muy interesante, que estaba muy bien hecho y que estaba muy bien ideado, pero tuvo una pequeña pega, y es que yo creo que es demasiado largo. Creo que llega un punto en que se hace repetitivo, y creo que no era necesario explicar las mismas ideas unas y otra vez, muy repetitivas y muy iguales, capítulo tras capítulo, ¿no? Creo que se entendía muy bien la idea, creo que llevaba muy bien el esquema de lo que quería hacer. Los 4 protagonistas femeninas tienen capítulos individuales
y las cuatro se entendían muy bien y tenían una personalidad muy marcada, ¿no? Como que no las confundías entre ellas, y eso creo que es positivo. Pero se hizo muy largo y eso propició que muchas veces hubiese partes muy tediosas de leer. Pero bueno, creo que es un libro importante de leer. Creo que también es de esos libros que te enseñan algo, ¿no? Y pues, que te están abriendo los ojos un poco a algún tema. Y bueno, yo lo recomiendo. El penúltimo libro del que os voy a hablar es un cómic realmente, y es Bordados, otro cómic de Marjane Satrapi. Y fue leer Persepolis y yo sabía que tenía que leer algo más de esta mujer porque me pasó que lo acabé de leer y tenía la necesidad de volver a leerlo del tirón, ¿no? Así que dije, bueno, voy a esperar a que se me pase un poco la resaca y voy a buscar pues otro libro de ella. El caso es que este libro, Bordados, es realmente como si cogiéramos un capitulito de Persepolis un poquito más largo y lo hiciéramos libro, porque realmente va sobre Marjane también, va sobre su abuela, sobre su madre y sobre un conjunto de mujeres que se reúnen en una casa para tomar el té y charlar, ¿no? Simplemente charlar. Y van a hablar un poquito pues de la vida, ¿no? De los hombres que han tenido, de cómo han vivido, de cómo son mujeres fuertes que no han dejado, aún en la adversidad, ¿no? Del país donde viven, que las manejen, ¿no? O que de alguna manera sucumbir, ¿no? A ese machismo. Y me pareció muy interesante cómo hablan, cómo critican lo que critican. Y es que esta mujer es maravillosa, es muy divertido, tiene escenas muy guay, muy graciosas. Y también me gustó mucho. Y el último libro que leí, pero no por ello menos importante, es Kim Jin-young, nacida en 1982, de Cho Nam-yo. Este libro se hizo muy famoso en muy poco tiempo, ha sido un boom tanto en Asia como en el resto del mundo. Y yo creo que es un boom muy merecido. Kim Ji-young nos va a hacer un paso por su vida, desde su más tierna infancia hasta que es una mujer adulta, y como en todas las facetas de su vida se ha visto mermada de alguna manera a causa del machismo, ¿no? Desde que es chica, siendo ella la segunda de 3 hermanos, descubrirá que su hermana y ella, que son mayores, tienen derecho a menos comida, a menos espacio, a menos tiempo de ocio que su hermano pequeño, que es un niño chico de pocos años y aún así merece comer más que ellas, que son niñas más grandes. Va a descubrir como su madre o su padre vivieron situaciones en las que sus hermanas tenían que trabajar para los hermanos, para que los hermanos fueran a la universidad. Las hermanas tenían que trabajar sin derecho ellas a buscarse una mejor vida. Ellas tenían que trabajar para que los hermanos fueran a la universidad y se ganaran una buena vida. Va a ver cómo su madre, aún trabajando, tiene que encargarse del trabajo, de su marido, de su suegra, de sus hijos y toda esta losa tan grande que se le añade siempre a la mujer sobre las espaldas. Luego va a ir creciendo y se va a ir dando cuenta de que todas estas diferencias que ella veía como normales en su casa ocurren en todas partes y en todos los ámbitos de la vida. En este caso surcoreana, pero yo creo que se puede traspasar con bastante claridad a cualquier parte del mundo. Cuando Kim Ji-young llegue a la universidad, descubrirá que sus compañeros varones son solicitados por las empresas, que los profesores recomiendan a los compañeros varones, que los hombres consiguen trabajos del tirón en cualquier empresa y las mujeres no, y muchas de ellas ni siquiera lo llegan a conseguir nunca, y si lo consiguen tienen que entrar en un puesto de trabajo inferior al que han estudiado, que suele ser el encargado de servir a hombres. Cuando consigue entrar a una empresa después de mucho tiempo se da cuenta de que la mujer no tiene derecho a ascender, que a la mujer se la exige que sea atractiva, mientras que al hombre se le exige que sea simplemente inteligente, y son las cosas que se valoran en unos y en otros. Y no sé, esto es todo el continuo de cosas que ya nos suenan a todos, que ya sabemos lo que es, pero que se refleja muy bien en este libro. Es verdad que mucha gente me ha criticado que no parece una novela, aunque te la venden como una novela. Es cierto que parece más un ensayo, pero bueno, yo, independientemente del género donde lo quieras meter, lo importante es la valía que tenga el libro, no el género que tenga. Si lo quieres entender como una novela, entiéndelo como una novela. Si lo quieres entender como un ensayo, entiéndelo como un ensayo. El caso es que yo creo que tiene mucha importancia, porque aunque a muchos no nos suene a nada nuevo y ya estemos concienciados en ese tema, sí es verdad que a mucha gente todavía le cuesta entender porque hay un Día de la Mujer, porque hay un Día de la Mujer Trabajadora. Y yo creo que este es de ese tipo de libros que te explica de forma muy sencilla cuáles son las diferencias de lo más básico a lo más importante de la vida, y que en todo hay diferencia y que en todo la mujer está por debajo del hombre y siempre en desventaja. No sé, a mí me gusta un montón, se lee súper rápido. La única pega que le pongo es que es demasiado corto. Creo que podría haberse explayado un poquito más en todo lo que cuenta. Y nada, lo dicho, creo que es un libro importante, que todo el mundo debería leer, y sobre todo debería caer en las manos de esas personas que aún no entiendan que el feminismo es muy importante y que no hay igualdad. Ojalá lo hubiera, pero no la hay. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.
Ha sido un mes espectacular porque me he hartado de poner 5 estrellas y lo he disfrutado mucho. Espero que todos los meses sean así, aunque va a ser complicado. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que me comentáis lo que queráis, si habéis leído alguno de estos libros o si queréis leerlos. Como siempre os contestaré en comentarios. Y eso, que muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.